Bueno, entonces, a ver, hoy vamos a ver Taylor. Y entonces voy a empezar con una pregunta que les podría parecer rara, pero no es tan rara. Bueno, espero que no sea tan rara. ¿Qué harían ustedes si alguien les preguntara cuánto es el coseno de 2 o el logaritmo natural de 4 o la arcotangente de 10? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Díganme. Para el coseno usar el círculo unitario. Y Aunque, sí, de veras podría sacar el de 2. bueno, no. Mm, Es pregunta, ¿eh? Yo, a lo mejor sí, Sí, no no, sé. el de 2 no está complicado. Yo Y lo, ajá. utilizaría la derivada y el hecho de que coseno de cero es 1. Bueno, ya me contestaron a alguien que sí haría algo razonable, que es sacar su calculadora y lo metería en la calculadora y les aventaría un número. Pero pues si eso no les sirve de nada, si tiene una función que la calculadora no tiene, ¿cómo se llama? Puesta ahí, ¿no? O sea, una función, pues no sé, rara. Pero bueno, como decía, ay, creo que Gael ya se me olvidó, no, o sea, no debería ser una pregunta que les cause tampoco tanto desconcierto, porque sí han hecho aproximaciones de ese estilo, ¿no? En cálculo, de hecho, no sé, bueno, no sé con quién llevaron cálculo uno, pero hay aproximaciones lineales y cuadráticas, y se usa la derivada, y se usa la de Newton, dice Canek, este, pero, a ver, en realidad, pues cuando les pregunto, si alguien les pregunta cuánto es coseno de 2 o logaritmo natural de 4 o el cotangente de 10, a ver, ya dijeron que sacaron su calculadora y lo pusieron ahí, dijo Edson y Saúl. ¿Y de veras les dio el coseno de 2, el logaritmo de 4? ¿O les dio una aproximación? La calculadora. No sé, estoy esperando a que ver si Edson y Saúl me dicen. Pero pues no me dicen, entonces. Les di una aproximación, ¿no? Porque las calculadoras suelen no ser exactas, ¿no? Son como pues, una aproximación, nos dan una aproximación. Bueno, pues es que en realidad, si uno se pone muy pragmático, o sea, hablando de estas cosas, si tú me dices calcula el logaritmo natural de 4, yo te digo no se puede, pues no puedo, no sé cómo. Puedo hacer aproximaciones tan buenas como ustedes quieran, pero así el número exacto, pues no lo conozco. O alguien conoce pi, por ejemplo. O sea, sí, exactamente. Ya sé que hay algunas camisetas o pósters que dicen, ah, miren, aquí está pi hasta 200,000 millones de milésimas, ¿no? Pero pues eso no es pi, eso nomás es una aproximación súper chida. Pero bueno, entonces así, si se pone muy pragmático, dice, no, pues eso no lo puedo calcular. Te puedo calcular una aproximación. Eso sí, tan buena como tú la quieras o la requieras, ¿no? O sea, tan buena como tú la quieras o la requieras, la puedo calcular. Y bueno, con la calculadora, pues sí, lo puedo hacer con la calculadora, pero pues ¿cómo creen que trabajan los algoritmos de la calculadora? Pues con cosas de cálculo, ¿no? Este, bueno, les digo que pues siempre y cuando la función esté cargada, pero luego pues hay problemas en los que van a aparecer funciones que no van a estar cargadas en la calculadora y entonces ¿qué haces? O bueno, si se acaba la civilización también, ¿qué haces? ¿No? Ya dices, ah, ya no sé cuánto es coseno de 2, ni modo. Mi calculadora se murió. Pero bueno, a ver, entonces, no sé si se entiende la idea, pero pues coseno de 2, así calcularlo, pues no sé. Este, ¿Qué sí se puede calcular? O sea, qué sí pueden hacer? Lo que sí pueden hacer es hacer, o sea, lo que sí pueden hacer en realidad es hacer sumas, restas, multiplicaciones de números, ¿no? Eso sí pueden hacer. Y entonces lo que sí pueden calcular son polinomios, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te pongo un polinomio, voy a poner aquí uno muy burdo, por supuesto. Voy a poner uno muy burdo, no sé, pues voy a poner, no sé, x cuadrada más 2x más 1. Si yo te digo, calcúlame f de 2, pues sí puedes, ¿no? F de 3, sí puedes. F de 4, pues sí puedes. Si te digo, calcúlame f de pi, primero te diría, pues a ver, dame pi, ¿no? Pero bueno, sí se entiende lo que estoy tratando de decir, jóvenes. O sea, cosas que de veras sí se puedan hacer, pues, o sea,
valores de funciones que de veras sí se puedan calcular y fácilmente, ¿no? Son los polinomios. Y bueno, y aprovechándose de esa idea, pues uno diría, aprovechándose de esa idea, uno diría que, este, como ya dijo Gael, que nos dijo que él sí sabía hacer una aproximación del coseno usando la derivada, no sé si lo han notado, pero también en este curso lo hemos hecho, siempre nos hemos aprovechado o tratamos de aprovecharnos de polinomios para aproximar cosas, ¿no? Por ejemplo, en este curso en algún momento usamos parábolas para unas integrales, no sé si lo recuerdan. Como dice Gael, se usan aproximaciones lineales, ¿no? Que era lo que nos estaba tratando de decir. Y entonces, esta idea nos lleva un poco a, pues al parecer, si la función es suficientemente chida, podemos dar aproximaciones por polinomios, ¿no? Y esa idea como que ha sido recurrente en el cálculo y ha aparecido muchas veces, ¿no? Y entonces uno, pues ya, o sea, ya cuando da el salto dice, ¿será que yo puedo aproximar cualquier función por un polinomio? Y si eso es cierto, si eso de verdad es cierto, entonces ya tengo una manera de dar aproximaciones más o menos fácilmente, ¿no? Pues si quiero yo el coseno de 2, pues me fijo por un polinomio que lo aproxime bien y el polinomio, pues sí lo puedo calcular en 2. No sé si se entiende la idea. Y eso es exactamente lo que hacen sus calculadoras, o bueno, los algoritmos que se usan para las calculadoras. Que bueno, que antes la gente los hacía a mano, ¿no? Antes la gente los hacía a mano cuando los necesitaba, pues porque siempre ha habido ingenieros, antes de haber supercomputadoras, siempre ha habido ingenieros que querían construir puentes y que necesitaban hacer cálculos. Pero bueno, no se entiende la idea y entonces dices, a ver, pues pues ya está, vamos a tratar de forzar esta idea, ¿no? Ya les dije, en cálculo ha aparecido muchas veces la idea de que, o sea, ya nos la hemos encontrado muchísimas veces de que como que podemos hacer una aproximación por funciones que parecen polinomios, entonces ya vamos a forzarla, a ver, ¿se puede o no se puede hacer esta aproximación por polinomios? ¿No? Esa es como la pregunta que nos deberíamos de hacer. O solo en los casos, o esto fue una casualidad del destino que pudimos hacer esas aproximaciones cuando las pudimos hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Bueno, ahí me dicen si se entiende o no. Y bueno, aquí dice que recuerda que el factorial es, pero eso ya lo había yo puesto en otra hoja anterior. Pero para ver si de veras cualquier función se puede aproximar por polinomios, lo primero que hay que hacer es, pues, saber bien cuál es la estructura de los polinomios. Y entonces vamos a empezar esta parte de Taylor viendo cuál es la estructura de los polinomios, que es lo que puse aquí abajo, ¿no? Si uno tiene un polinomio, lo voy a decir más o menos rápido, porque según yo son cosas como medio inmediatas y que ya están muy acostumbradas a ellas. Uno empieza con un polinomio, ¿no? Y entonces tiene la forma esta, ¿no? A0, más A1, X más A2, X cuadrada, bla, 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 hasta un cierto N, que es el grado del polinomio, ¿no? Esa es la forma, ¿sí? Y entonces, viendo la estructura de ese polinomio, pues uno se pregunta, a ver, pues cuando uno ve esta expresión de un polinomio, dices, bueno, acuérdense que lo que estamos tratando de hacer es aproximar una función por un polinomio, entonces tenemos que encontrar el polinomio, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿qué determina un polinomio? Y entonces, ya que ves esa expresión, dices, pues un polinomio está determinado por las As, ¿no? O sea, si yo conozco las As, conozco los polinomios, ¿no? De hecho, las X son pura vanidad, en cierto sentido. O sea, las X son pura vanidad, ¿no? Las que son importantes son las As, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son las As? Entonces tú dices, bueno, si una función está dada con una regla de correspondencia que es un polinomio, yo puedo decir, si conozco la función, puedo decir quién es A, 0. O sea, estoy pensando, idealmente, esto es como una idealización, que mi función sí se va a poder escribir como un polinomio, ¿sí? Es una cosa que ya estoy pensando idealmente, ¿no? Y entonces uno diría, pues lo que conozco es esta parte,
La que yo quiero determinar es esta parte, ¿no? Y entonces, primero me voy a imaginar, voy a suponer que sí puedo escribir la función como un polinomio. Y ya dije que para determinar el polinomio, lo único que necesito son las a's, que las x son pura vanidad, ¿no? Y entonces dije, pues, si yo conociera, pues, ¿quién es el A0 en este contexto, en esta imaginación que estoy haciendo? ¿Sí me explico? Digo, pues, ¿quién es A0? Pues fíjate que si tú evalúas esta función en cero, pues de este lado te va a quedar cero más cero más cero más cero más cero, y lo único que se va a conservar es el primero, ¿no? Y entonces dices, pues entonces el A0 tiene que ser f de cero. En esta situación ideal, estoy pensando que estoy en esta situación ideal. Y entonces dices, ok, pues ya sé cómo determinar en esta situación ideal ¿cómo se llama? El primer de los coeficientes, ¿no? Eso se les llaman los coeficientes del polinomio, ¿no? ¿Cómo determino todos los demás? Pues fíjense que si tu función, y fíjense que estoy suponiendo un montón de cosas, esto nomás es como choro, ¿eh? Si tu función es derivable, pues entonces tú puedes hablar de la derivada. Y entonces dices, pero pues derivar el polinomio es bien fácil, ¿no? Entonces lo derivo. Aquí está la derivada del polinomio. Ya, acuérdense, esta es una constante, su derivada es cero. Aquí la derivada de x es 1. Ay, sí lo hice bien, ya no sé qué estoy haciendo. Lo puse mal, fíjense, y nadie me dijo nada. Aquí no va aquí, ¿verdad? No está aquí. La derivada es esta, ahora sí. Ahora sí ya está bien la derivada. Me voy a decir otra vez. Si tu función fuera derivable, pues la derivas. Y como derivar un polinomio es muy fácil, pues derivas el polinomio, ¿no? Y dices, pues la derivada es 0, aquí la derivada de A1x es A1, el 2 baja, bla, 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 ya no voy a decir mucho, estoy derivando nada más. Y dices, bueno, otra vez. Entonces, si esta función se podía escribir como este polinomio, entonces, pues su derivada se puede escribir como este polinomio. Y entonces, ¿quién es f' en cero? Dices, pues evalúo aquí en cero, y si evalúo del otro lado, este y este se van, y entonces la derivada de la función en cero debería de ser el segundo de los coeficientes, ¿no? Ya no sé qué tanto quieren que diga, pero si uno continúa con este procedimiento, pues ahora dices, ¿cómo hago el A2? ¿Cómo determino el A2? Pues fíjate que pues puedes derivar otra vez. Por supuesto, aquí estamos pensando que sí tiene segunda derivada la función, y derivar un polinomio es muy fácil. Estoy derivando nada más. Fíjense que, pues sí, ¿no? Este es 1, aquí se baja el 2, bla, 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 se baja el 3, estoy haciendo la derivada nada más. Y dices, pues si yo evalúo la segunda derivada en cero, pues tenemos que el A2, me va a quedar 2A2, y entonces el A2 está determinado por la segunda derivada. Y bla, 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 ¿no? Así le sigues. Uno puede seguir derivando. Por supuesto, aquí estoy suponiendo que la f puede derivarse un montón de veces. Y si uno hace las cuentas, que es lo que traté de poner aquí, se da cuenta que aparece un patrón, y fíjense que de verdad, pues aquí aparece 0 factorial, que es 1, aquí aparece 1 factorial, que también es 1, este es 2 factorial, este es 3 factorial, el que sigue es 4 factorial, y entonces puedo dar una fórmula para los A's. Los A's están dados por esta fórmula, ¿no? El AK debería ser la derivada, la késima derivada del cero, dividido entre k factorial, ¿no? Que es la fórmula que estoy sacando de este lado en todas estas cosas. Por supuesto, aquí estoy pensando que voy a pensar que hay una ceroésima derivada, que no es otra cosa que la función, ¿no? O sea, ceroésima derivada es no derivar, entonces es la función total, ¿no? Sí, más o menos se entiende este choro que estoy echando aquí. Por cierto, esto es un choro, ¿eh? O sea, es un choro pues fíjense que hay un montón de cosas que tengo, que estoy cargando en mi mente para que todo esto funcione, ¿no? Que la función sea derivable un montón de veces, que de veras se pueda escribir como un polinomio. O sea, hay muchas hipótesis que no estoy formalizando, ¿no? O sea, nomás es como una idea de dónde van a ser el polinomio de Taylor, ¿no? Dices, bueno, pues las cosas funcionan así.
Si no tienen preguntas de esta parte, pues me voy a lanzar a lo que sigue. ¿Alguna pregunta acerca de estas cuentas? ¿No? Pues bueno, entonces no. Y entonces dices, bueno, pues fíjense que yo lo hice para un polinomio en donde la variable, bueno, los polinomios se pueden escribir así, o también hay gente que los escribe así, como está aquí, porque es más, un poquito más general. Luego hablamos de esto de por qué uno considera un polinomio de esta forma, pero fíjense que aquí la X no va sola, ¿no? Sino tiene una traslación. Les digo que luego hablamos de esto, o sea, hay una C, X menos C a la 1, X menos C al cuadrado, X menos C al cubo, X menos C a la N. De hecho, este sería un polinomio en X menos C más que un polinomio en X, ¿no? Porque el que está funcionando como variable es todo esto, ¿no? ¿Sí está bien lo que estoy diciendo, jóvenes? Y bueno, les dejo de tarea que si uno tiene un polinomio de esta forma, entonces uno puede calcular los coeficientes. Bueno, si una función se puede escribir como un polinomio de esta forma, uno puede calcular los coeficientes de la siguiente manera, ¿no? Que es exactamente la misma idea que del otro lado, nada más, nada más un poco más general, ¿va? O sea, de hecho, en este caso, de acá es cuando C es igual a 0, ¿no? Pongo yo. O sea, de aquí, se podría pensar como cuando C es igual a 0, ¿no? Sería un caso particular del otro, cuando C es igual a 0. Pero bueno. Y entonces dices, pues a ver, para hacer todo este chorro que te dije acá de este lado, tengo un montón de hipótesis y voy a definir una cosa a partir de todas esas, bueno, a partir de estos choros que me eché acá, ¿no? Dices, bueno, supón por un momento que tienes una función que es derivable en C, por lo menos n veces, ¿no? Esto de que existen, acuérdense que las derivadas son un límite, ¿no? Entonces, cuando digo que las derivadas existen, es que el límite existe y es un número, ¿no? Acuérdense que no se valen infinitos y no se valen esas cosas en las derivadas, ¿no? Esto de que existen acuérdense, las derivadas son límites y los límites que existen son números, ¿no? Entonces, estos son números, ¿sí está bien? Por eso le puse existen, ¿va? Y entonces dices, estoy tratando de trabajar ahora como al revés, ¿no? Digo, ya dije que si una función se puede escribir como un polinomio, entonces ya sé cómo son los coeficientes. Ahora voy a tratar de forzar a que, pues, voy a tratar de forzar el polinomio a que se parezca a la función para ver si de veras puedo yo construir un polinomio que se parezca a la función. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ahora empiezo con una función y voy a tratar de forzar las cosas para construir un polinomio que según yo, se tiene que parecer a la función, ¿va? Y entonces, a ver, entonces la cosa empieza así. Empiezas con una función y supones que tiene derivadas en C desde 1 hasta n, ¿no? Tiene todas esas, es derivable un montón de veces en C. Y entonces tú defines, pues, este numerito. Como todos estos son numeritos, pues para cada k tú puedes definir este número, ¿no? Este es un número, pues la derivada k'ésima en C dividido entre k factorial. Lo divido y construyo el polinomio que tiene estos coeficientes, ¿no? Estos coeficientes. O sea, me dieron ahora la función, construyo los coeficientes y construyo el polinomio que tiene esos coeficientes. A ese polinomio, por cierto, se le llama el polinomio de Taylor, porque dicen que Taylor fue el primero que lo definió. Y entonces, bueno, se llama el polinomio de Taylor, es de grado n y es centrado en C, ¿no? Y bueno, ¿quién es ese polinomio? Pues es que acuérdense que ya que te dan estos n números, tú puedes definir los ANs, ¿no? Todos los bueno, estos A's, NA's, y entonces construyes un polinomio de grado n. De esta manera, pues pones el primer número aquí, luego el segundo número por x menos c a la 1, el tercero por x menos c al cuadrado, bla, 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 ¿no? Pues no sé si entiendan la idea,
pero lo que está, o sea, estamos diciendo, pues si se pudiera hacer esta construcción, si se pudiera hacer esto, las cosas tienen que ser así, ¿no? Entonces vamos a decir, pues uno puede hacer el polinomio de la forma que debería de ser y cruzar los dedos y decir, a lo mejor esta idea funciona al aproximar la función por un polinomio. Pero bueno, eso de cruzar los dedos ahorita vemos qué onda, ¿no? O sea, estoy forzando a las cosas como para que ese polinomio se parezca mucho a la función, ¿sí? Eh, bueno, no sé si se entiende. Bueno, aquí te escribí el polinomio de Taylor. Por cierto, uno debería, fíjense que hay un montón de índices, pero todos son necesarios, ¿eh? O sea, hay un montón de índices. Hay un n que indica el grado del polinomio. Hay una c que indica dónde está centrado, o sea, que estos de aquí. Y debería de haber una f, que de hecho hasta ahorita que de hecho voy a poner, porque el polinomio pues depende de la función, ¿no? Acuérdense que los coeficientes están dados en términos de la función y sus derivadas, ¿no? De hecho, bueno, aquí lo escribí así como muy general, pero los AN son estos, y uno lo puede escribir así explícitamente, ¿no? Es f de c, f' de c por x menos c, f b' de c entre 2 por x menos c al cuadrado, bla, 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 fn de c entre n factorial por x menos c al cuadrado, ¿no? O sea, nomás estoy poniendo estos numeritos en donde van, ¿no? Aquí, 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 ¿no? O sea, pues la misma fórmula. Entonces, ¿se entiende quién es el polinomio de Taylor, jóvenes, o no? Ahora, cuando uno ve eso, lo primero que se pregunta, chale, ¿y no será que el polinomio de Taylor está bien difícil de calcular? O sea, me dan una función y tengo que hacer un montón de cosas para calcular ese polinomio de Taylor. Y a lo mejor sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? A lo mejor es dificilísimo calcular el polinomio de Taylor. Pues no, la respuesta a esa pregunta es no. El polinomio de Taylor suele ser muy sencillo. Y sencillo, no solo sencillo, sino sencillo de calcular. A ver, estoy hablando un poco mal, ¿eh? Que sea sencillo siempre, sino para las funciones que conocemos, que usamos, suele ser una cosa sencilla, ¿no? Y entonces, a ver, pues ahí les va, ¿qué funciones les gustan? Pues a mí me gustan el seno, el coseno y esas trigonométricas. Por ejemplo, ¿quién es el polinomio de Taylor de grado n, no? Centrado en el cero, ¿no? Quiero calcular, de hecho, lo debería de poner por aquí, no sé. Quiero calcular, si uno quiere calcular el polinomio de Taylor de grado n centrado en cero del seno, o sea, uno quiere calcular eso, dice, pues será difícil calcular eso. Y no es tan difícil, ¿eh? A ver, ahí les va cómo lo calculé yo ayer. Y me tardé como 2 minutos en calcularlo. Entonces dices, pues lo primero que necesitas son todas las derivadas, ¿no? Y entonces, pues ahí te empiezas a derivar como loco. Pero, por ejemplo, el seno tiene esta bonita propiedad que ya hemos usado varias veces, de que las derivadas se empiezan a repetir, ¿no? Empieza seno, coseno, menos coseno, y en la cuarta ya llegas al seno, y a partir de ese momento, pues ya todas son iguales, ¿sí o no? Y entonces, bueno, los centré en el cero porque, pues centrar en el cero siempre es bonito, ¿eh? Entonces, casi siempre los voy a centrar en el cero, luego platicamos por qué. Y luego dices, pues tengo, para calcular el polinomio de Taylor, lo que me dice acá arriba es que tengo que tener derivadas en el punto, o sea, n derivadas del punto, ¿no? Entonces, pues como lo estoy calculando en el cero, pues nomás tengo que calcular la función y sus derivadas en el cero. Y en este caso es muy fácil, ¿no? El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0, el coseno menos coseno de 0 es menos 1, y seno de 0 es 0. Entonces ya hice todos esos cálculos. Y dices, bueno, pues ya tengo los coeficientes, ¿no? O sea, ya los podría calcular. Aquí tengo la fórmula, fíjense. Y entonces dices, pues, ¿quién es A0? Pues como la función es 0 es 0, pues me queda 0. Y de hecho, fíjense que todas las pares van a quedar 0, ¿no? Entonces, ya no me debería preocupar ni de todas las pares, ¿no? Todos estos, ya no los puse bien, pero todos los pares, pues el coeficiente es 0, entonces de hecho, pues esos no van a aparecer en mi polinomio. Y luego dice, si los otros, pues fíjense que aquí voy 1 menos 1, 1 menos 1. Bueno, y esto se va a repetir acá abajo, ¿no? O sea, voy 1 menos 1 y se va repitiendo. Entonces, pues el A1 es 1,
el A3 es -1, pero lo tengo que dividir entre 3 factorial de acuerdo con la fórmula. Y entonces dices, pues ya tengo este. Y luego tengo 1 menos 1. Perdón, lo dije mal, menos. Es que debería empezar aquí. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y así me voy a seguir toda la vida, ¿no? Entonces los coeficientes, pues ya vieron, aquí están calculados hasta 9, pero podría yo calcularlo hasta el número que yo quiera. Y entonces dices, bueno, ¿quién es el polinomio, no? Ahí está el polinomio escrito, si alguien no lo quería haber escrito bien. Por cierto, fíjense que nada más hay que preocuparse por las n's impares, porque las pares como que no contribuyen. Ahorita digo bien qué significa eso. Bueno, voy a empezar con una n impar. Entonces fíjense que lo que voy así, ¿no? Acuérdense que para construir el polinomio era el A0 iba solito. En este caso el A0 es 0, entonces no hay nada aquí al principio. Y luego el A1 va con X menos C. Acuérdense que está centrado en 0, entonces nada más es X, ¿no? Entonces es 1 por X, luego este coeficiente por X cúbica, porque acuérdense que el cuadrado no aparece, y luego este coeficiente, el grado a la cuarta no va a aparecer, el grado a la quinta, el X a la 5 va a tener este coeficiente, y así bla, 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 ¿no? Entonces uno puede decir, pues fíjate que tiene esta forma, X cúbica sobre 3 factorial, más X5 sobre 5 factorial, más menos X7 por 7 factorial, o sea, vas más, menos, vas con exponentes impares y pones factoriales abajo, ¿no? ¿Sí? Y este es el polinomio de Taylor. Yo no sé si les parece muy, bueno, y terminas en algún lugar, ¿no? Terminas en algún lugar, o sea, cuando llegas al número n, ¿no? ¿Sí está bien, jóvenes, o no? Y si se fijan, pues no parece un polinomio muy complicado, ¿no? O sea, de hecho, a mí me parece bastante fácil. Por cierto, aquí vas más, menos. Aquí por pura vanidad calculé cuál sería, cómo sería una, calculé cómo sería una, ¿cómo se dice esto? Una abreviación del polinomio, o sea, una fórmula para el polinomio, si es que quieren una. Pero bueno, esto es pura vanidad, no sé si quieran que lo explique, pero pues nomás pues encontré los patrones para ver cómo iban las is y y la m es importante. La m, acuérdense que es cómo se puede escribir la n como 2m más 1, ¿no? Pero bueno, no quiero concentrarme en esa parte. Si alguien quiere que les explique esto, se lo explico, pero no es importante. Y fíjense que dije hace rato que nomás hay que calcular los impares, porque fíjense que los pares, cuando es par, o sea, uno tiene que detener, la n dice dónde detenerte, ¿no? Entonces, si me detengo aquí, pues tengo el polinomio 0, que no es muy interesante. A lo mejor debía haber dicho que el polinomio de grado 0 era 0, pero porque eso no se aplica en esta fórmula. Pero bueno, por ejemplo, si te piden el de grado 1, pues lo puedes calcular, pero el de grado 2, pues es el mismo que el de grado 1, ¿no? Porque no contribuye en nada. Luego, si ya haces el de grado 3, pues lo puedes calcular. Pero el de grado 4 es el mismo que el de 3, ¿no? Porque no contribuye en nada. Y si te piden el de grado 8, por ejemplo, dices, pues es el de 7, porque es el mismo que el de grado 7, porque no contribuye nada. Y eso es lo que traté de poner aquí, que si n es par, pues no calcules mejor calcula el otro, ¿no? Que es el que ya tenemos acá arriba, pues en teoría. ¿Sí? Y entonces nos dicen, pues esa parte no parece nada complicada. Y bueno, hice más ejemplos. Voy a tratar de decirlo rápido, ya sin muchos detalles. Ustedes pueden checar los detalles en su casa si se les hacen agradables. Por ejemplo, el logaritmo, ¿no? Tendrá si se fijan, son las funciones que yo puse al otro lado, ¿no? El coseno, el logaritmo, no sé qué. El logaritmo tendrá un polinomio muy complicado. Fíjense que aquí el logaritmo no lo puedo centrar en 0 porque el logaritmo de 0 no existe, ¿no? Entonces mejor lo centro en 1. No sé si lo vean que es más agradable, o sea que no lo puedo centrar en 0. Pero bueno, luego hablamos esto del centro, ¿no? Calculé las derivadas, no voy a decir ya mucho al respecto. Calculé cuánto valen las funciones y la función y sus derivadas en 1. Tampoco voy a decir mucho al respecto. Y se puede dar una fórmula para el coeficiente
acá, aquí está la fórmula. De hecho, queda una fórmula muy facilita. Todo esto se hace haciendo las cuentas, pero fíjense que el polinomio pues, del logaritmo tampoco queda muy complicado. Pues es, fíjense, la potencia entre el factorial, x menos 1 al cuadrado, entre 4, perdón, no es el factorial, aquí el factorial se elimina. O sea, queda una cosa sencilla, ¿no? Vas otra vez más, menos, y nada más es x menos 1 a la n entre n, ¿no? O sea, pues parece un polinomio muy sencillito. Y aquí también, pues está la fórmula la abreviación de la fórmula del polinomio, pues la quieran. ¿Quieren que diga algo de los detalles o con eso están contentos? Ustedes díganme. O sea, no hice más que derivar y poner cosas adentro y sacar fórmulas, ¿no? O sea, no sé si quieran que diga algo más al respecto, pero nadie dice nada, entonces voy a seguirle. Bueno, pues sería bueno que checaran estas cuentas, porque de tarea de una vez les quedo. De hecho, a la gente cuando habla del logaritmo, le gusta, bueno, yo usaría este como polinomio de Taylor, porque según yo está más chido. Pero no sé por qué a la gente le obsesiona centrarlo en el cero. Luego hablamos de eso. Pues es buena idea centrarlo en el cero, pero no debería ser una obsesión. Y entonces dicen, ay, es que este no está centrado en el cero, es un polinomio feo. Y entonces dicen, mejor usa la función logaritmo 1 entre más, 1 del logaritmo de 1 más x. Y resulta que esta función, pues ya está definida en el cero. Y ya puedes hablar de su polinomio de Taylor centrado en el cero. Y tiene pues, un polinomio de Taylor bastante bonito, ¿no? Muy parecido al de arriba, no sé si lo vean. Nada más que en lugar de estar centrado en el 1, está centrado en el cero, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Bueno, ustedes lo tienen que hacer de su tarea. Es muy parecido al de arriba. De hecho, es casi igual, pues nomás está como trasladado, que es lo que uno esperaría, ¿no? Porque pues, esta es una traslación de la otra. Pero bueno, no sé si les estoy diciendo muchas cosas muy extrañas. Lo que estoy diciendo es, pues ahí chequen en su casa como lo hice, y de tarea pues hagan para que se vayan acostumbrando a hacer polinomios de Taylor. Y otro que es muy socorrido es el de la exponencial, que también pues tiene un polinomio de Taylor muy fácil, porque pues la exponencial y sus derivadas todas son las mismas, y entonces si las evalúas en cero, pues siempre te va a dar 1, ¿no? Y entonces los AN se pueden calcular muy fácilmente, pues solamente son 1 entre K factorial, bueno, 1 entre K factorial, sí, y pues el polinomio de Taylor se puede escribir muy fácilmente, ¿no? Es 1 más X cuadrado. Y bueno, aquí está una abreviación para acá. A ver, entonces, todos estos ejemplos que acabo de hacer, bueno, tienen dos motivos, ¿no? El primer motivo es que tú deberías de ser capaz de calcular polinomios de Taylor si yo te doy una función específica, ¿no? Si está bien o no. Y, o sea, ¿por qué? Porque los vas a usar. O sea, primera cosa es los vas a usar. O sea, tenemos todavía la esperanza de que estos polinomios de Taylor sirvan para aproximar a las funciones. Una esperanza, todavía no lo sabemos. Pero bueno, como se pueden imaginar, hay buenas chances de que la esperanza sea cierta, y entonces tú tienes que poder calcular un polinomio de Taylor, y fíjate que son cosas, o sea, que los polinomios de Taylor, pues son cosas que no son muy complicadas, y tampoco son tan complicadas de calcular para ciertas funciones y ciertos valores, pues los que uno hace siempre, ¿no? O sea, no hemos usado, bueno, yo creo que nunca una función mucho más complicada que las que, por ejemplo, de las que hablé aquí, ¿no? El seno, el logaritmo, la exponencial. Son como de lo más complicado que han hablado en estos cursos. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Y, o sea, ¿cuál es como la idea? Y entonces, yo creo que aquí le voy a parar, voy a dejar de grabar, para tomar el sándwich, Es un momento para